Anabel Hernández. Y María Idalia Gómez. En Aristegui Noticias. A las 9 de la mañana con 35 minutos, me da mucho gusto saludar hoy a Anabel Hernández. Anabel, buenos días. ¿Qué tal, Manuel? Buenos días y buenos días al auditorio. Gusto en saludarte. Buenos días, Anabel Hernández. María Idalia Gómez, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a ambos y toda la audiencia. Ambas periodistas de investigación y en esta que es una mesa muy esperada por el auditorio de Aristegui en vivo, venimos a hablar con Adrián López del periódico Noreste sobre esta detención de Leobardo García Corrales, una figura de muy alto perfil del cártel de Sinaloa, con ramas, con raíces, mejor dicho, en el municipio de Elota, y pues estamos viendo la detención de muy altos perfiles o de grandes perfiles del crimen organizado en México. María Idalia, pues como parte de esta colaboración interinstitucional que se ha dado en las últimas semanas con el gobierno estadounidense. Así es, Manuel. Lo que estamos viendo en este momento es muy interesante, es un proceso muy interesante. He estado dando seguimiento no solo a las capturas y cómo se están dando, sino a los lugares. Y he ido preguntando cuáles han sido los factores que están influyendo para estas capturas. Algunos ni siquiera los nombres nos parecen en algunas fichas muy importantes o en la escala de los grupos criminales como personas que son verdaderamente gente que está causando demasiada violencia o no. Lo cierto es, y lo puedo decir con claridad porque lo he verificado con información y fuentes de México, pero también de Estados Unidos, es que la estrechísima colaboración precisamente está arrojando esto. Está arrojando las capturas de personas de interés de Estados Unidos. Y voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, en el sureste, lo que vimos en Tabasco, ¿por qué importaría un extorsionador? Bueno, en realidad, este presunto extorsionador no es solamente eso. También es una persona que se dedica a la trata de personas y a hacer trabajos de polleros en particular. Entonces, para Estados Unidos es un blanco muy de interés que no necesariamente se va a extraditar a Estados Unidos, pero que sí va a romper la estructura criminal que en el último año o poco más de un año, ha estado investigando en la frontera sur entre Guatemala y México, en este caso el FBI, y ha hecho varias detenciones que también a nosotros no nos ha llamado la atención, tanto en Chiapas. Bueno, sí nos ha llamado la atención porque se han sido difundidas, pero en realidad no podemos vincularlas con los grandes capos o las grandes organizaciones, pero en realidad son blancos específicos que están, para Estados Unidos están desarticulando organizaciones que tienen que ver con la trata de personas. Por el otro lado, por ejemplo, estamos viendo en el norte del país, y bueno, antes de irme al norte del país, en el Pacífico, por ejemplo en Michoacán, que también estamos viendo una exacerbación de la violencia, bueno, pues porque los blancos que se están atacando también son prioritarios para Estados Unidos. Me dirán, ¿por qué? Bueno, pues no solo se trata del fentanilo, en realidad, no debemos reducirlo a eso. Acordémonos que lo hemos platicado aquí en el programa de Carmen, en la mesa con Anabel, de cómo las empresas mexicanas y estadounidenses, con mayor visión y conciencia, por supuesto, empezaron a hacer un análisis y revisión de sus relaciones con diferentes empresas. Porque bajo la nueva ley que señala como terroristas a los grupos criminales mexicanos, o que puede incluso tipificar a varios grupos, no solo de drogas, están revisando si esas empresas aparentemente normales no tienen vínculos con organizaciones criminales que después pueda provocarles problemas legales en Estados Unidos a las empresas, tanto México como estadounidenses. Bueno,
pues a partir de ese trabajo también se hizo o se está haciendo un análisis de blancos sobre extorsionadores, sobre traficantes de minerales de manera ilegal y diferentes robos que se están dando en zonas como Michoacán, Guerrero, Chiapas incluso. Y entonces Estados Unidos, que también esta es una información que ha venido siguiendo en el casi año, tiene esta documentación y la está compartiendo con México. Y en el norte del país es prácticamente lo mismo, pero ahí sí se enfoca en los grupos criminales más vinculados con el tráfico de drogas. En ese sentido, lo que estamos viendo es una participación directa, coordinada, en colaboración, como le suele llamar México, pero que para Estados Unidos es más que colaboración, es participación directa en las operaciones de captura y detención, ya sea solo con información, ya sea con participación de agentes o incluso con apoyos técnicos. Y esto es muy interesante. Están usando equipos que no voy a ser muy específica porque se comenta, se habla, lo tengo verificado, pero pues tampoco las operaciones hay que darlas a conocer. Pues drones, equipo táctico de las operaciones para que son prestados a México, se interviene, que no tiene México y que entonces se actúa, se detiene, se contiene y se lleva a prisión. ¿Esto es bueno o es malo? No voy a emitir un juicio en ese sentido. Evidentemente no se ha violado ninguna norma en este momento porque se están cumpliendo las operaciones con Ministerio Público, con policía. No es nuevo tampoco, se ha hecho desde hace muchos años, o al menos desde hace 30 años que yo soy periodista. Y lo que sí me es más llamativo, y con esto cierro para no acaparar, es que los gobiernos estatales están comenzando a reaccionar. Todavía no llegamos a la fase en donde estos blancos específicos tienen que ver con grupos políticos, pero poco a poco estaremos viendo, y ese es el escenario que se visualiza, a detenciones de políticos municipales y estatales en el país. Algo parecido a la operación Enjambre, María Idalia, pero de un mayor calado y pues con información de Estados Unidos sobre los que son sus objetivos prioritarios, porque vemos, por ejemplo, en las listas del Departamento del Tesoro, las listas negras que se van incluyendo, pues a personas que sí, a nosotros desde luego a simple vista, pues no nos suenan esos nombres, pero que están claramente señalados e identificados por parte de Estados Unidos. Es el caso de los hermanos García Corrales en cuanto a la DEA, que veníamos de ahí, que tenían incluso un pedido de recompensa de $4 millones y que el asesinato de Martín García Corrales pues se dio apenas unos días después de que ocurriera, unos 15 días después de que ocurriera el traslado de Ismael El Mayo Zambada a los Estados Unidos. ¿Cómo ves el panorama, Anabel? Bueno, yo pienso que se están moviendo cosas importantes en la geografía, dijéramos, criminal mexicana. Los golpes que ha tenido que dar el gobierno de México bajo la presión del gobierno de Estados Unidos, pienso que en un mediano o largo plazo, no muy largo, estará provocando todo un reacomodo, Manuel. Y creo que es ahí donde también tenemos que poner la lupa. Porque si bien es cierto que dijéramos este golpe al avispero que se le está dando, como se puede decir coloquialmente, por los blancos específicos señalados por el gobierno de Estados Unidos y que el gobierno de México obedientemente está atacando, están dejando otros blancos que sin duda alguna pues se irán viendo fortalecidos. A mí me hablan de, por ejemplo, y es interesante, y ahorita voy a ir a ese tema de Leobardo García Corrales, porque es muy, muy interesante este fenómeno que está ocurriendo, como algunos, cuando comienza esta guerra dentro del cártel de Sinaloa entre los Chapitos y la facción de los Zambada, hay miembros del cártel, familias, que sabemos que
tomaron partido, ¿no? Está, por ejemplo, los Cabrera Saravia, que tomaron partido por la parte de los Mallitos, del Mallito Flaco, de los Mayos. Están otros que tomaron partido, dijéramos, a favor de los Chapitos, pero hay otros integrantes del cártel de un importante nivel que prefirieron como salirse de la tensión. Decidieron, no queremos estar aquí, en Culiacán, en Sinaloa, donde el territorio está muy caliente, donde, como se dice coloquialmente, la plaza está muy caliente, y decidieron no participar en la guerra y se alejaron, esperando que si se mantenían pues de bajo perfil, me refiero al no participar directamente en la violencia, y si se mantenían como debajo de la mesa, debajo de la ola, por ejemplo, llega la ola y pues pasa sobre ellos y ellos se quedan pues escondidos y después resurgen, ¿no? Y me parece que uno de esos casos justamente era de Leobardo García Corrales, alias Leobas, bueno, al menos en su círculo muy cercano le llamaban así. Leo lo identificaba el gobierno de Estados Unidos como un importante traficante, productor y traficante de fentanilo, un hombre que justamente tenía su bastión en el municipio de Elota. Yo de Leobas hablé muy ampliamente en el libro La historia secreta, AMLO y el cártel de Sinaloa, porque Leobas era un hombre muy, pero muy cercano a la presidenta municipal Ana Karen Val Medina, que era la presidenta municipal ahí de Elota. Era una mujer pues que emerge como candidata de aquella alianza que hizo en su momento, si no me equivoco, fue en 2021, el PT con Morena, para ponerla como candidata a la presidencia municipal de Elota. Y justamente ella buscaba ser reelecta en esta elección de 2024 como alcalde de Elota, y finalmente, tras la salida del libro La historia secreta, no sale más. Ana Karen Val Medina es una mujer pues que curiosamente, aunque Elota es un municipio turístico, sí, pero pequeño, muy pequeño en comparación a muchos otros municipios que hay en México, por supuesto, era muy asidua invitada a eventos del Palacio Nacional. Hay una foto, la acabo de mandar a Porfirio Patiño, ojalá la puedan poner en pantalla. Era una mujer que, pues, por ejemplo, una foto de ella tomada, si no me equivoco, en 2020 más o menos, muy cercana, casi mejilla con Andrés Manuel López Obrador. Una mujer que también, quién sabe con qué méritos, honestamente, porque repito, ella no tenía ninguna carrera política. Es una mujer que fue puesta en la alcaldía de Elota, pues por don Leo, ahora detenido, por el Mayo Zambada y por su esposo René Bastidas, alias el 00, un socio de don Leo, de Leobas García Corrales. Y bueno, esta mujer también participaba en eventos de Claudia Sheinbaum, cuando era Claudia Sheinbaum jefa de gobierno de la Ciudad de México. Venía a los eventos también de la señora Sheinbaum. Hay diferentes fotos que están ahí en las redes sociales. Y es interesante que don Leobas, sea detenido en la Ciudad de México, porque esto coincide con alguna información sensible, importante, que había estado yo recopilando en las últimas semanas, porque bueno, como periodistas hacemos un montón de entrevistas, de investigaciones paralelas, ¿no? Uno va en una entrevista acá, pero siempre hay como otras 3 que están en paralelo. Bueno, y una de estas que está en paralelo, es como algunos jefes de la droga de Sinaloa decidieron salirse de la Plaza Caliente y se fueron a la Ciudad de México. ¿Qué tendrá la Ciudad de México que les da protección o los hace sentir más seguros? Bueno, ahora que a don Leo lo capturaron por iniciativa del gobierno de Estados Unidos, veamos qué es lo que pasa. Pero otro, por ejemplo, narcotraficante importante, buscado por el gobierno de Estados Unidos, que es uno justamente de los que señalas tú en estas últimas informaciones, que el Departamento del Tesoro está señalando de nueva cuenta como un lavador importante de dinero del cártel de Sinaloa, es justamente José Ángel Rivera Zazueta, alias El Flaco, quien también decidió irse a la Ciudad de México
y de acuerdo a lo que me informan, pues está operando muy activamente en el aeropuerto y en colonias importantes de la Ciudad de México. ¿Qué es lo que tiene la Ciudad de México que hace sentir seguros estos narcotraficantes? Son cosas que tendríamos que preguntarnos. Y cuando uno ve, Manuel, que el gobierno de México en realidad sí puede capturar a todos estos narcotraficantes, como ha comenzado a ocurrir tras la llegada a la presidencia de Donald Trump, y uno checa realmente los bancos de información, los informes, las tarjetas de investigación, incluso hay interceptaciones que durante mucho tiempo estuvo haciendo la propia Sedena. Están los archivos de Guacamaya Leaks, están ahí varios expedientes de la Sedena donde incluso hay puntualidad, interceptaciones telefónicas en placas de vehículos, etcétera, etcétera. Pues había mucha información sobre todas estas personas que ahora están siendo detenidas, lo cual nos hace pensar, ¿por qué no los habían detenido? ¿Por qué ahora que el gobierno de Estados Unidos está presionando y pone la amenaza de los aranceles, etcétera, etcétera? ¿Por qué es ahora que el gobierno de México está haciéndolo? Y evidentemente lo sabemos, el gobierno de López Obrador pues se dejó que estos criminales siguieran actuando como si nada. Me parece que es una pregunta que se le tiene que hacer al gobierno de México. ¿Por qué esperar hasta ahora y haber permitido durante tantos años que estos criminales, aunque el gobierno tenía la información, como yo señalé la semana pasada con el tema, por ejemplo, del 90, ¿no? De este Gonzalo Mendoza Gaitán, a quien señala el propio gobierno de Claudia Sheinbaum, que es el principal responsable del rancho Izaguirre? Bueno, pues uno se pregunta, ¿y por qué no los detenían si tenían hasta las placas de vehículos, domicilios, etcétera, etcétera? Y es lo mismo que podría aplicar con cada uno, con Doleo y después con José Ángel Rivera Zazueta el Flaco y con muchos otros. Y la pregunta es, ¿cuál es el compromiso del gobierno de México con los ciudadanos? Si solo hasta que Donald Trump les truena los dedos al gobierno de México, es que el gobierno de México se actúa, ¿no? Solo cuando viene la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, la señora Kristi Noem, que ya nos dijo ella, porque no lo dijo Claudia Sheinbaum, que hay una larga lista de cosas que le puso ya sobre la mesa a la señora presidenta Claudia Sheinbaum, de acá a Trump le gustaría mucho que se cumplieran. Imagino que una de ellas, por supuesto, es la de Don Leo, pues porque el Don Leo es este señor Leobardo García Corrales, ha sido un narcotraficante muy poderoso en el tema de fentanilo, protegido por estos gobiernos pues abrazados por la Cuarta Transformación. Sí, justamente el tema del fentanilo es uno de los requerimientos que tiene por parte de la agencia antidrogas estadounidense Leobardo García Corrales, y ayer, claro, con la detención de este hombre en Tabasco que provocó pues bloqueos carreteros, incendios de vehículos, pues el tema de García Corrales quedó un poco en segundo plano, y pues sí, es importante sin duda alguna esta detención en el caso de Sinaloa, por lo que sabíamos, por la información que tenía la DEA, que había hecho pública incluso sobre estos hermanos y las pues vinculaciones familiares, en fin, todo lo que se sabe al menos públicamente de la presunta actividad de estos hermanos. Hablabas, Anabel, pues de la reunión que sostuvieron la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, con la presidenta Claudia Sheinbaum, y en donde dio a conocer posteriormente en una entrevista televisiva en Fox News, que es pues la cadena preferida de los funcionarios estadounidenses, pues que había entregado una lista de requerimientos de parte de Donald Trump, dijo, a la presidenta Claudia Sheinbaum, y entre estos requerimientos pues se mencionaba la posible entrega de datos biométricos, y lo que reseñaba Noem en esa conversación con Fox News es que la presidenta Sheinbaum dijo que pues no era una medida popular en México, que no iba a ser popular, y que en todo caso
pues por lo menos se estudiaría. Después la presidenta en su conferencia matutina pues dijo que no se había llegado a ningún tipo de acuerdo en firme en torno a datos biométricos y que además esto no tenía que ver con el impulso de la plataforma única de identificación que tiene que ver con el tema de los desaparecidos. ¿Cuál es tu mirada, María Idalia Gómez, sobre esta reunión entre esta pues alta directiva de seguridad nacional, la principal responsable en Estados Unidos, y la presidenta Sheinbaum? Bueno, es muy importante esta visita, o fue muy importante, por la calidad que tiene en el gobierno de Donald Trump, Kristi Noem, sus compromisos con la ultraderecha y su visión sobre las formas de actuar en contra de la migración, en contra de los grupos criminales, los polleros, etcétera. Pero para esto hay que, ¿qué fue lo que más pidió de lo que he reporteado y sé ahora y puedo confirmar? Antes de eso, estas peticiones, diferentes peticiones, y creo que es muy importante dar los contextos. En México sí existe la presión por parte de Estados Unidos para hacer las capturas, para tener los objetivos claros y además tranquilizar ciertas regiones en donde hay intereses norteamericanos, díganse empresas, díganse inversiones, y también, obviamente, el tema del fentanilo. Pero no es lo único, es una serie de seguridades que están pidiendo para reubicar empresas y que también quieren garantías de seguridad. Bajo esa premisa, no solo está ocurriendo en México. Si vemos la prensa y platicamos con los compañeros y compañeras periodistas en Latinoamérica, lo mismo está ocurriendo, las detenciones y el apresuramiento de qué está pasando en estas capturas de diferentes personajes, sean personas corruptas, sean líderes del crimen organizado, sean narcotraficantes, en Colombia, en Guatemala, en Ecuador, en Honduras, en Perú, y ahí va la lista. ¿Por qué? Pues porque ¿qué está pasando en Estados Unidos? Bueno, en Estados Unidos todas las agencias, a cada una de las agencias se les pidió que revisaran y actualizaran la información disponible sobre los grupos criminales que tenían que ver con Latinoamérica en específico. Después también con las organizaciones chinas y además con las organizaciones europeas. También más adelante se le pidió con el involucramiento de las mafias canadienses, que son bastante y muy importantes. ¿Y qué hemos estado viendo en este tiempo de Donald Trump? Bueno, pues eso, es accionar no solo del FBI, del ICE, de la DEA, de la CIA y de todos, que están actualizando, verificando y validando los datos que también ellos tenían guardados y que permanecieron guardados, o que no reactivaron, o que se cansaron de pedir a los diferentes gobiernos, incluyendo México, y no los pelaron, y están poniéndolos como condicionantes para mostrar la efectividad de los gobiernos y la buena voluntad de los gobiernos. En particular, en este caso, el que nos interesa es México. Pero al mismo tiempo está sirviendo de evaluación para las propias agencias, para esta limpia y depuración que se está dando en Estados Unidos hacia las dependencias norteamericanas, como ocurrió con USAID, pero también como lo que dijo Donald Trump en la semana, que vamos a despedir a las personas que no nos gustan, ¿no? Utilizo ese término. Bueno, pues también está sirviendo para eso, y por eso estamos viendo una actividad muy grande en todos los ámbitos. En lo que interesa a México. Bueno, esta visita, a diferencia de las otras que habíamos estado viendo con líderes estadounidenses, secretarios de Estado estadounidenses, en este caso la lista fue concreta y directa. ¿Por qué? Porque ella posee toda la información de las demás agencias. ¿Qué fue lo que pidió? No necesariamente los datos biométricos que le pueda dar México, en el caso que no se tendrían más que en el tema electoral, sino la instalación de capacidades técnicas en las fronteras de México y en las llegadas de los aeropuertos del equipo estadounidense operado por estadounidenses, no por mexicanos. Y es ahí donde entra la discusión. ¿Por qué quieren datos biométricos?
Bueno, pues la verdad es que no podría afectar nada a México, al contrario, beneficiar. ¿Por qué? Porque quieren impedir la entrada de terroristas y porque quieren identificar a grupos criminales nacionales, pero sobre todo internacionales. No olvidemos que aquí hay blancos específicos chinos, rumanos, rusos, canadienses y de Latinoamérica. Entonces, lo que quiere Estados Unidos es tener ese control de ingreso territorial. Esa fue una de las peticiones. Otra de las peticiones fue los blancos específicos en detención, pero que no todos sean enviados a Estados Unidos, porque tampoco le interesa a Estados Unidos tener a todos y gastar dinero en los juicios, pero que sí sean detenidos y que sean mantenidos en cárceles mexicanas. El tema de corrupción mexicana también fue uno de los temas prioritarios desde Homeland Security. ¿Por qué? Pues porque se ha identificado, y lo hemos hablado en otras mesas, y me parece que esto que mencionaba, con esto concluyo, Anabel, sobre las fotos son el hilo conductor de las historias, no la historia en sí, para mí. Y habría que ver qué personajes de Morena y de otros partidos y de los socios o aliados intentaron a toda costa sembrar a personajes con fotos y sobre todo con Andrés Manuel López Obrador. En el caso de Claudia Sheinbaum fue más blindada desde un momento, incluso puedo decir hoy día, que agentes estadounidenses estuvieron en la campaña como personas infiltradas, evidentemente, como auditorio, como personas dando seguimiento a la campaña para verificar si Claudia Sheinbaum se reunía con narcotraficantes o no. Y hubo 2 intentos en donde hubo estos intentos de reunión, uno en San Luis Potosí y otro en el estado de Puebla. Ninguno se consolidó, ninguno se logró consolidar, al menos en la información estadounidense. Probablemente hay otros que todavía desconozco y habrá que seguir reportando. Esto lo menciono porque lo tengo sumamente verificado y, como he dicho, para mí hay que dejar pasar tiempo para poder entender los temas criminales. Y lo último, la Ciudad de México, lo pongo en la mesa. Anabel, tú te recordarás, estábamos en Reforma. En 1993, en el restaurante Ochoa Valley High, intentaron matar a Amado Carrillo Fuentes, el capo de capos, el señor de los cielos. Y se escondía en la Ciudad de México. Y no solo él, se han escondido muchos. ¿Por qué? Sí, por corrupción, posible corrupción, sí, mucha. De hecho, los expedientes lo mencionan a lo largo de la historia a través de los Arellano Félix. Recordemos las visitas que hicieron al nuncio. En fin, es un caso de corrupción, sí, también, pero también es porque la Ciudad de México es tan compleja y tan amplia que permite esconder a estas personas. Por eso es que dependerá de los estados, incluyendo la Ciudad de México, que estos personajes que están en una suerte de operación cucaracha, porque están moviéndose a territorios seguros, y esta reorganización comenzó desde que se transformó la visión de Estados Unidos sobre el crimen organizado. Y esto fue con la llegada de Donald Trump. Desde ese momento comenzó, y lo hemos dicho en estas mesas también, la reorganización no solo de las empresas mexicanas, no solo del gobierno mexicano, sino también de los grupos criminales. Anabel Hernández, ¿cuál es tu mirada de esto que acaba de plantear María Idalia? Uy, no te escucho, Anabel. ¿Tú sí lo escuchas, María Idalia? Yo creo que yo no lo escucho. Hay unas campanas y lo puse en mute para que no entraran las campanas al aire. Yo pienso que este tema de Leobardo va a ser un tema importante. Yo vengo siguiendo su historia y la historia con Ana Karen, pues no por fotografías, lo vengo haciendo desde hace más de 3 años a través de periodismo de investigación. Las fotografías son un elemento más, pero no, yo tengo la información muy, muy clara de cómo estuvo toda esa operación de Leobas. Tiene un hermano también integrante del cártel de Sinaloa, de René Bastidas, alias el 00, también buscado por el gobierno de Estados Unidos, que encontraron en el OTA, durante el gobierno de Ana Karen Medina, pues un oasis para producir fentanilo.
y es una base de producción importante. Sería bueno saber, una base, el municipio de Elota, sería bueno saber cuál es el estatus ahorita de esos narcolaboratorios, si Leobardo se mueve a la Ciudad de México, ¿no? Sería bueno poder reconstruir qué fue, desde cuándo está en la Ciudad de México, ¿no? Bajo qué protección estaba. Y creo que sí, habrá que ver si es mantenido en México o si será extraditado a Estados Unidos. Imagino que sí, por los temas de los grandes cargamentos de fentanilo, y ahí pues podrá revelar en su momento, pues como ya lo hemos escuchado ahora del abogado de esta última audiencia, en los últimos documentos, perdón, dentro de la Corte Distrito Este de Nueva York sobre las negociaciones, pláticas que continúan entre el Departamento de Justicia y la defensa del Mayo Zambada, pues para poder llegar a un acuerdo de culpabilidad. Y bueno, imagino que esa es la misma dinámica que están siguiendo otros criminales, y algunos otros estarán pues colaborando, como lo sabemos, lo están haciendo los Chapitos, ¿no? Y Joaquín y su hermano Ovidio. Si Leobardo es extraditado a Estados Unidos, a mí sí me gustaría muchísimo saber todo lo que puede contar. Y no es menor, yo no diría que es menor que una mujer con esas características como Ana Karen Val Medina haya podido llegar al Palacio Nacional. En otros países del mundo eso sería un escándalo, y yo creo que no tenemos que perder la capacidad de entender que aunque todo esto sea normalizado, no deja de ser realmente muy peculiar que una mujer de estas características haya llegado a Palacio Nacional y que haya tenido un acceso tan directo como muchas otras de las invitadas ese día, pero estuvo en un petit comité, dijéramos, era un festejo del Día de la Mujer, si no me equivoco, y fue parte de una pequeña comitiva de mujeres que estuvieron en un evento con el presidente de la República, y bueno, sería interesante realmente ver todo ese proceso, porque pues no debería ser normal que este tipo de personas entren a Palacio Nacional. Imagino que ya no está el Estado Mayor Presidencial, pero debe de haber un tipo de filtro por parte de la Secretaría de Defensa Nacional, etcétera, etcétera, de ver quiénes se pueden aproximar al presidente de la República. Así que no me parece un dato menor en absoluto, y me parece que nos habla pues de todo laxo que puede ser, ¿no?, este mundo entre el crimen organizado y la política, ¿no?, y cómo se entrelazan. Y creo que lo que ocurrió en Elota es justamente uno de esos claros ejemplos, como existen entre otros partidos políticos, como existen en otros estados de la República, y es parte de este amaciato, de esta línea que debería estar divisoria, ¿no?, entre el gobierno, entre los políticos y el crimen organizado, y cómo de pronto pues no, esa línea no ocurre, pues porque ahí René Bastidas, el socio y amigo de Leobardo, pues era la pareja sentimental y el padre de los hijos de Ana Karen Val Medina, ¿no? Entonces estamos hablando realmente de cosas graves que no deberían de normalizarse, o pensar que, bueno, eso no importa. No, importa que Ana Karen Val Medina, cuando la jefa de gobierno era Claudia Sheinbaum, haya podido también tener este acceso, ¿no? Nos habla de pues dónde están las personas que tendrían que estar previniendo que una autoridad tan importante como la jefa de gobierno o como el presidente de la República, personas de estas características puedan tener acceso. Pues ahí está el tema, Anabel Hernández. Déjenme hacer una pausa y regresamos para seguir hablando de estos planteamientos y de esto que evidentemente es un tema de la mayor trascendencia para el país. Son las 10 de la mañana con 8 minutos, una pausa y regresamos. Antes, un resumen de noticias. 10 de la mañana con 19 minutos en la hora del centro de la República Mexicana. Estamos de regreso con Anabel Hernández y Maridalia Gómez. No sé si Maridalia quiere agregar algo. Nos quedamos antes de la pausa pues con lo que estaba reseñando Anabel Hernández respecto pues de las fotografías, de los acercamientos entre personajes que después resultan de dudosa o sobre los que puede haber alguna sospecha de algún tipo de actividad, y pues
pues el círculo del poder en nuestro país. No sé si tienes algo que agregar, Maridalia, sobre este tema. Solo quisiera decir que totalmente de acuerdo con Abel en el sentido que no se puede banalizar. Eso es una irrupción de seguridad nacional del mismo calibre en el círculo de seguridad de la presidenta, del presidente, en el mismo calibre, en el mismo nivel de los atentados que sufrió Donald Trump en Estados Unidos. Es decir, cuando ya penetran personas que no tienen verificación sobre quiénes son, de dónde provienen, de ahí que yo dijera precisamente que habría que saber quién los colocó, de quiénes venían recomendados y dónde van. Y creo que la línea, la mecha irá llegando hacia Peralta y hacia varios morenistas y nuevos morenistas que se están sumando. Habrá que ver. También lo dije hace 2 semanas, más o menos, la presidenta en este momento ya tiene información, ahora sí, de la situación y de corrupción de varios funcionarios y personajes de la vida política de varios partidos, no solo de Morena las tiene, y también de la vida política estatal y municipal. No sé si a nivel federal, en eso no lo tengo verificado, pero sí tiene ya la información y habrá que ver cómo empieza una transformación del gobierno. Es una gran oportunidad para la presidenta, pero sobre todo la responsabilidad recae en el secretario de Seguridad Ciudadana y en el fiscal general de la República, sin lugar a dudas. Pues muy delicado, sin duda alguna, María Idalia, lo que están planteando ambas respecto a estas irrupciones y cómo se habrían producido, y lo que señala María Idalia, entonces, en torno a que habría información ya sobre personas concretas, sobre cómo han incurrido en distintos actos ilícitos, y a ver si es que esta información se corrobora o se hace pública, cómo se procesa judicialmente, cómo se judicializa a partir pues de una investigación que lleve a cabo evidentemente el Ministerio Público Federal o, en su caso, pues las fiscalías estatales. Nos proponía también Anabel, está el tema del rancho Teuchitlán, y nos está llegando un comunicado de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato a través de Consultora Solidaria, y también nos alerta Ana Lorena Delgadillo sobre acciones del Comité para la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas. Concretamente, este comunicado de Consultora Solidaria da cuenta de la imposición por parte del Comité de Desaparición Forzada de la ONU de medidas cautelares por los hallazgos en el rancho Izaguirre en Teuchitlán. Es un tema pues evidentemente de la mayor trascendencia, sobre todo porque se establece en este comunicado, se citan frases como, por ejemplo, el comité está particularmente preocupado por las reiteradas alegaciones que ha recibido sobre la existencia de un riesgo de daño irreparable sobre los restos óseos y elementos probatorios localizados en el rancho Izaguirre. Dice, el comité está preocupado por las alegaciones recibidas, según las cuales los familiares y representantes de las personas desaparecidas referidas en esta nota se enfrentarían a dificultades para acceder a la información sobre los procesos de búsqueda e investigación relacionados con los casos de sus seres queridos, así como participar en los mismos, incluyendo en el marco de los hallazgos en el rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco. Y dice, el comité también está preocupado. Esto, ojo, lo estamos leyendo citado por el comunicado que nos envía justamente la Consultora Solidaria. Dice, el comité también está preocupado porque, según las alegaciones recibidas, las personas que conforman los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas que realizaron el hallazgo en el rancho Izaguirre se enfrentarían a amenazas, intimidaciones y represalias por sus esfuerzos en la búsqueda de sus seres queridos, a pesar de las medidas de protección que les fueron otorgadas por el Estado parte, incluyendo medidas cautelares interpuestas por la CNDH, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Por tanto, el comité, y esta habría sido ayer, porque tiene fecha de ayer 3 de abril,
comunicado al Estado mexicano solicitando medidas inmediatas para la búsqueda de las personas desaparecidas y la investigación de sus alegadas desapariciones. Y en este contexto el comité resalta la importancia de que pues se tomen las siguientes acciones, como 1, resguardar el predio del Rancho Izaguirre, resguardar los restos óseos y elementos probatorios, realizar inmediatamente el análisis genético de estos restos óseos, analizar exhaustivamente los objetos personales localizados y determinar su potencial propiedad, y realizar un análisis de contexto para determinar patrones, esclarecer motivos, el modus operandi, en fin, pues toda una lista de recomendaciones al Estado mexicano, el otorgamiento de medidas cautelares en torno al Rancho Izaguirre. Creo que no tenemos comunicación, se nos cortó Anabel Hernández. ¿Qué opinión te merece, Maridalia Gómez, esto que está planteando la consultora solidaria sobre medidas cautelares? Ya tenemos a Anabel. Anabel, si quieres vamos contigo, Anabel, para domésticos, pero bueno, aquí no puedo ser de mis asuntos domésticos. Vale. Yo pensé que se había cortado la comunicación. Entonces, no, aquí estoy pendiente. Ajá. Vale, entonces para ir manteniendo el orden una y una, si te parece, Anabel, pues tu opinión sobre esto que está planteando esta consultora solidaria, porque además Ana Lorena Delgadillo, fundadora de la Fundación de la Justicia, pues también nos alerta sobre que en sesión del Comité para la Desaparición Forzada se abrió un procedimiento para el artículo 34. ¿Qué dice el artículo 34? Pues que cuando el comité recibe información que contenga indicios a su juicio bien fundados de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática en el territorio bajo la jurisdicción de un Estado parte, y tras haber solicitado el Estado parte interesado toda la información pertinente sobre esta situación, podrá llevar la cuestión con carácter urgente a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas por medio del Secretario General de las Naciones Unidas. 2 asuntos de la mayor trascendencia relacionados con la desaparición forzada y ya la intervención del Comité de la ONU. Anabel Hernández, te escuchamos. Manuel, me parece muy importante este comunicado que estás dando a conocer. Durante la semana pasada, varios especialistas en entrevistas con Carmen Aristegui, pues hablaron justamente de todas las diferentes tipificaciones que puede tener los eventos, los hechos, las evidencias encontradas en el Rancho Izaguirre, y que bien podría catalogarse como actos de lesa humanidad, lo cual podría implicar ya una intervención directa de la comunidad internacional, dado que México pues tiene todos estos acuerdos internacionales. A mí me parece muy grave que el gobierno de Claudia Sheinbaum, y ese es parte del grave problema que tenemos en México, no sé no sé si sea la misma percepción de Maridalia, ¿no? Tenemos por ejemplo, Tabasco, ayer incendiado por la detención de este sujeto, ponchallantas, vehículos incendiados, las guerras y masacres en Sinaloa, etcétera, etcétera. Todos los días hay un nuevo escándalo en México, y esta situación de violencia, de unos muertos acá y unos desaparecidos allá, como que de pronto pareciera haber generado en México como una piel muy gruesa, y nuestra incapacidad de escandalizarnos o de horrorizarnos ante eventos como lo que ocurrió, por ejemplo, en el Rancho Izaguirre. Y me parece que la actitud del gobierno de Claudia Sheinbaum le está apostando a eso. Sí, como todos los días aparecen muertos y desaparecidos y decapitados, y cuerpos por aquí, cuerpos por allá, coches incendiados, la gente se le va a olvidar. Si yo no digo esto, si yo no hablo de esto, nadie más va a hablar, ¿no? Un poco como la operación de Avestruz. Ella y su gabinete, pues. Y me parece que es una cosa muy grave, porque no es... la ciudadanía necesita tener absolutamente certeza de lo que pasó. Y la primera actitud del gobierno es estar abierto, no estar diciendo esto no pasó, descalificar, atacar a las personas que hicieron estos descubrimientos, a este grupo de madres buscadoras que hizo que hizo públicos estos hallazgos de lo que hicieron justamente el 5 de marzo. Ya va a ser ya casi un mes de que eso sucedió, y realmente el gobierno pues hace la operación de Avestruz y no tenemos realmente respuestas muy básicas, Manuel. Y me parece que
que los medios de comunicación tenemos que seguir haciendo estas preguntas, seguir haciendo trabajos periodísticos que planteen esas preguntas. O sea, el 18 de septiembre entra la Guardia Nacional, entra el secretario de Defensa Nacional, el Ejército Mexicano, al Rancho Izaguirre. Hacen un tweet, hacen un mensaje en redes sociales y ponen esta manta en un galerón y nos ponen ahí la fotografía de las camionetas. Pero de acuerdo a los videos que tomaron las personas de este grupo de guerreros buscadores ahí de Jalisco que entran a esta propiedad el 5 de marzo pasado, en ese mismo galerón, si uno ve dedicadamente las imágenes, en ese mismo galerón donde encontraron muchas de las vestimentas, de zapatos, de pantalones, etcétera, etcétera, es el mismo galerón donde la Guardia Nacional puso esta manta y como los vehículos, y eso fue todo lo que encontramos. ¿Por qué la Guardia Nacional y el Ejército en ese comunicado, porque después hicieron un comunicado de prensa, no informaron? No sé si sigo al aire. Sí, adelante, te escuchamos, Anabel. No Sí. No informaron de, encontraron a 2 personas privadas de su libertad involuntariamente, encontraron a 10 presuntos secuestradores y encontraron una persona sin vida. Pero en su reporte, en su boletín de prensa que emiten el 20 de septiembre, no dicen ni una línea, pues, de todas las demás pruebas que había en diferentes estancias, lugares, en ese galerón, en una otra casa que dentro de la propiedad que servía también para resguardar, para mantener a las personas privadas de su libertad, como este tipo de campo de concentración, ¿no? Y de reclutamiento forzado, y no hay ninguna línea sobre esto. Y hasta este momento no sabemos, la Guardia Nacional, el Ejército, no han explicado por qué ocultaron la información. Estamos hablando de 18 de septiembre de 2024, los últimos días del sexenio de López Obrador, de esos abrazos y no balazos. Estaba ya próxima la toma de posesión de Claudia Sheinbaum. A mí, y lo pongo como hipótesis, tendrán ellos que explicar por qué no lo dijeron, por qué si había todas estas pruebas, al menos todas estas vestimentas, algo tuvieron que haber pensado, bueno, aquí algo pasó más allá de estas 2 personas en cautiverio, ¿no? ¿Por qué no le informaron? No vaya siendo, yo se lo pongo como hipótesis, que era para no cerrar el sexenio de López Obrador con un escándalo de esa magnitud. Evidentemente lo que está planteando el Comité de Desapariciones Forzadas en torno a estas medidas cautelares son una serie de medidas que se instruyen para realizar una investigación con la debida diligencia, llamémosle así, sobre lo hallado obviamente en el rancho de Teuchitlán, en el rancho Izaguirre, que es, pues sí, la discusión central sobre lo que se halló en un primer momento en este primer operativo de septiembre del año pasado y los hallazgos posteriores de las madres buscadoras, de los colectivos de búsqueda y cómo, pues evidentemente cuando existe un apercibimiento como unas medidas cautelares, pues hay una obligación del Estado que recibe estos pedidos para informar oportunamente al comité de que ya aplicó, de que ya realizó lo que el comité le está solicitando. ¿Cuál es tu visión, María Idalia Gómez? Bueno, lo que acaba de ocurrir ahí en el comité en Ginebra de desaparición forzada es muy importante, porque coloca a México en la posibilidad de dar la apertura de una especie de juicio, de evaluación, digamos, abre ya este espacio que se buscó abrir desde Felipe Calderón, ¿no? Con su guerra, no se logró documentar y ahora tal parece que al existir los indicios suficientes, el comité lo está considerando seriamente y por tanto abre el primer paso, da el primer paso. ¿Y esto qué significa? Que va a continuar analizando todos los elementos y va a solicitar al Estado, en este caso México, al Estado mexicano, que responda una a una las condiciones que se han planteado y que demuestre y que compruebe. Recordemos que la desaparición forzada tiene diferentes
formas, ¿no? No solo es que esté participando activamente un ente público, un personaje público en la acción criminal, sino que también la omisión por parte del Estado genera esta desaparición forzada, es decir, el no haber actuado, el no haber prevenido, el no haber investigado, en fin, por alguna colaboración directa o indirecta puede darse también la desaparición forzada. Entonces México está entrando en este momento ante Naciones Unidas en un punto crítico y grave, porque tendrá que demostrar, y si avanza, podrá venir incluso el comité de visita para verificar, revisar, y puede llevar a la Asamblea de Naciones Unidas y colocarnos en una condición tan grave como lo que estamos viendo en países, claro, en otra dimensión como el genocidio en Israel, pero sí marcar a México en una condición de extrema gravedad. Ahora, regresando al Rancho Izaguirre, lo habíamos platicado y lo comentaba cuando hablábamos en la mesa con Marcela Turati y lo que yo llamé la complicidad de los medios. Pues creo que al día siguiente, cuando comenzaron las conferencias de prensa, a mí me quedó muy claro, y de lo que menciona Anabel, a mí me quedó muy claro que yo estoy muy preocupada por esto. Si reconstruimos rápidamente, la Fiscalía solicita a la Fiscalía del Estado, a la Fiscalía General, que abstraiga el caso. Pero esto no se da en automático, no significa que yo le mando el oficio y ya lo recibe y todos bien, contentos, ¿no? En la Fiscalía General de la República se puede dar un tiempo para analizar y revisar si, más bien no se puede, se da un tiempo para analizar y revisar si procede o no, y dependiendo en la hipótesis en que se encuentre o en el estado en que se encuentre la investigación, la carpeta de investigación. En este momento, justo en este tránsito en donde todavía pertenecía a la Fiscalía local, la Fiscalía General, el fiscal general, extrañamente, en la conferencia de prensa preguntó que si pensaba a los medios que si pensaban que si al asistir se iban a disolver todas estas dudas que se tenían, iba a coadyuvar a una mayor transparencia, y todos dijeron que sí. Entonces él solicita a la Fiscalía local el permiso, la autorización, y que si hay condiciones, y la Fiscalía local dice que sí. Sin embargo, cuando entran, luego dice el fiscal, acusa a la Fiscalía local, que la Fiscalía local es la que convoca a las madres buscadoras, y es donde se hace toda esta bola desorganizada de entrada. Pero si vemos, el trabajo pericial no estaba. Hay espacios que se tienen que construir, y solo puede permitirse la entrada en un espacio en donde ya esté verificado que ya no hay restos, que ya todo está revisado, y que además, si está trasladando el caso, no podría permitir el ingreso a más espacios, porque la Fiscalía General tendría que hacer sus propias indagatorias a nivel pericial. Bueno, este pasillo pericial no existió. No existía el marcado de partes, no existía lo que el señalamiento del análisis que se mostrara por parte de las periciales, como de lo que menciona Anabel. Luego entonces hubo una alteración por parte, sin querer evidentemente, por parte de los que asistieron. Y eso puede permitirle a la Fiscalía General de la República abrir la puerta para decir, por culpa de la Fiscalía local, no se pueden tener más indicios en este rancho. Ese es el grado de responsabilidad que de verdad que los medios deberíamos de aprender, que invitaciones a esas son veneno, y podemos ser utilizados. Aquí existe el riesgo real de que la Fiscalía diga eso. Ojalá no, porque demostraría que todo fue un show. Y ojalá se llegue a la verdad, no solo a un estrepitoso anuncio de que van a ser detenidos funcionarios locales de la Fiscalía por no haber investigado,
sino que además se descubra cuántas personas, qué personas y de qué manera y quiénes los llevaron ahí, cómo los llevaron ahí, pero en toda la magnitud de la operación. Y ese es el riesgo. Frente a esto, lo que acaba de ocurrir en la ONU, que es una nota muy fuerte, de 8 columnas, está colocando a México en una grave situación, y la presidenta depende del fiscal general de la República y de las fiscalías estatales para que en las Naciones Unidas no sea tachado México como un violador sistemático o un Estado que participa directa o indirectamente en la desaparición forzada de personas de manera sistemática. Importantísimo, María Idalia Gómez. Tenemos que cerrar la mesa porque pues ya tenemos que ir al corte, pero no quisiera yo no mencionar que en octubre de 2020, el 4 de octubre, recordemos en una acción que fue difundida como histórica, porque efectivamente fue una acción histórica por parte del gobierno mexicano, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador firmó la declaración en donde México reconoce formalmente la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. Ahí queda que es un dato fundamental porque es el comité que está justamente actuando en estos momentos en torno pues a su propia materia y en un caso a propósito del rancho de Teuchitlán, del rancho Izaguirre. ¿Con qué cerramos, María Idalia, Anabel Hernández y después María Idalia Gómez? Les pido un minuto para que nos vayamos al corte comercial. ¿Cómo cerrarías, Anabel? Esperan estos pasos que se están dando en la ONU, podría realmente ser una esperanza para los mexicanos, para los ciudadanos, para los padres, los familiares de las víctimas desaparecidas ahí en el rancho Izaguirre como punto nodal, para poder tener claridad y verdad. Yo lo había comentado incluso la semana pasada, sería incluso positivo que las propias pruebas periciales, me refiero las pruebas sobre los restos humanos encontrados, las pruebas que se deben hacer a los cepillos de dientes, a los cepillos de cabello, a las prendas, había también, por ejemplo, ropa interior que estaba ahí, calcetines, cientos de calcetines ahí apilados, etcétera, etcétera. Hay una serie de indumentaria, hay una serie de elementos, de pruebas en la escena del crimen, que aunque si la escena del crimen fue alterada, pues las pruebas están ahí, y creo que si el gobierno actual, si la Fiscalía General se niega o comienza a poner pretextos para no cumplir con su tarea, tal vez esta intervención de la ONU podría ayudar realmente a poder hacer un análisis de estas prendas y saber qué pasó, número uno, a quién pertenecen, y a partir de ahí tratar de averiguar qué pasó con los propietarios de esas prendas. Algunos sobrevivieron, están en otro lugar, otros murieron. O sea, hay muchas preguntas sin respuestas que el gobierno pareciera, o la Fiscalía, que hoy tiene el balón en su cancha, parecería no querer dar respuesta a esto, evadir su responsabilidad, y a través de esto podría ayudar a que eso no suceda. Como siempre, muchísimas gracias, Anabel Hernández, por tu presencia. Gracias. ¿Con qué cierras, María Idalia? Bueno, rapidísimo. Creo que sí está en manos de la Fiscalía General de la República lo que va a pasar ahora frente a Naciones Unidas. Creo que es la oportunidad, y qué bueno que existan las presiones desde Naciones Unidas y desde Estados Unidos para dignificar y limpiar la vida pública de este país. Muchísimas gracias, María Idalia Gómez. Gracias a las dos. Nos despedimos de esta mesa. La próxima semana ya estará Carmen Aristegui con ustedes. Les mando un abrazo muy fuerte. Gracias. Para ti también, Manuel, un abrazo y saludos a la audiencia.